At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. That's always kind of been her thing, right? Drawing? You have to promise not to freak out. Amber drew that? She's working through some stuff. You know, feelings aren't bad. When you get angry, sad, or scared, put it in here, where it can't hurt anyone. Here's the thing. Life is all about balancing the good and the bad. I saw an eyeball with legs. Every part of that was horrifying. Sketch. In theaters August 6th. Get your tickets now at angel.com/sketch. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que el tema del perdón es uno de esos temas en los que toda la humanidad nos vemos involucrados. Todos hemos tenido que perdonar en algún momento o nos hemos visto envueltos en el tema del perdón y todos en algún momento hemos tenido que ser perdonados. Hay de faltas a faltas, por supuesto, pero siempre el perdón es una de las habilidades humanas a las que Tere Díaz Sendra incluso llama el arte de perdonar. Y fíjense que los intentos por reparar son esfuerzos que, especialmente en pareja, que es a lo que vamos a dedicarnos el día de hoy, tratamos siempre, o trata la pareja que cometió la falta, de mitigar esa tensión que hay cuando se cometió un error, cuando algo que hicimos lastimó al otro y que en alguna medida tratamos de alivianar cuando estamos en una discusión para poder pues frenar y evitar que alguno se sienta más abrumado que el otro. Y hay muchos intentos de reparación que van desde utilizar el sentido del humor, ofrecer una disculpa, reconocer al otro como alguien que se siente ofendido y de alguna manera esto puede ir desde algo muy pequeñito como haber criticado, como haber hecho algún comentario que hace al otro sentirse despreciado, adoptar una actitud defensiva o evasiva en la relación y en algún momento incluso hay algún miembro de la pareja que puede decir: dejemos de momento esto porque necesito calmarme un poco antes de continuar hablando. En fin, hay muchas formas de estar involucrado en una circunstancia de esta naturaleza. Así es que vamos a tratar de entrar de lleno a este tema porque, insisto, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar ahí. Fíjense que cuando uno se siente especialmente abrumado, no se es capaz de oír ninguna muestra de que el otro está sacando una banderita blanca, ¿no?, que busca la paz. Y se genera un círculo vicioso que de pronto no se escuchan, la pareja se llena de enojo, se abruma y vuelven a responder o con desdén, con defensa, en fin, con lo que ya había mencionado antes, hasta que la pareja se distancia emocionalmente y eso acaba siendo una de las primeras causas de separación y divorcio. Los matrimonios emocionalmente inteligentes, y esto es bien importante,
tienen una amplia gama de intentos de reparación para lograr que esto funcione. Y para eso se requiere de una preparación bien importante. Y lo primero que resulta indispensable es la habilidad para frenar. Para frenar cómo me siento, para frenar lo que está pasando con la otra persona, para aprender cómo podemos detenernos ante una circunstancia que se está volviendo complicada. Y no es fácil, ¿eh? Porque el impulso está a todo lo que da. La convicción de que yo tengo la razón y de que lo que el otro hizo me dolió hasta el fondo del alma, sobre todo cuando en la relación de pareja se ha puesto una expectativa tan grande, cuesta mucho trabajo lograr esto. ¿Quién es el culpable de cada problema? Y normalmente es fácil ver la responsabilidad del otro antes que ver la responsabilidad que yo tengo. Incluso llegamos al grado de negar que yo tuve algo que ver en esto. Y puedo recargar toda la culpa en mi pareja. Porque claro, ver de frente es mucho más simple que ver hacia adentro. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Y cuando esto se da, todo el tiempo estamos dificultando la toma de responsabilidad que yo tuve que ver ahí. ¿Cómo dejar de culpar al otro? Miren, una de las cosas que ayudan es que el objetivo de la conversación se mueva a otro lugar. Es decir, que la conversación no sea buscar culpables. Y esto no es fácil, pero es particularmente difícil cuando hay muchísimo resentimiento de cosas pasadas. Nadie tiene una fórmula de cómo manejar esos resentimientos del pasado. Dependiendo, obviamente, de la fuerza y la interferencia en la relación que se han de buscar en diferentes caminos, a veces incluso con la ayuda de un terapeuta, de una ayuda profesional. Pero evidentemente, al iniciar una conversación, no sirve de nada sacar la maleta de todos los trapos viejos que se han dado a lo largo de la relación. Si cada vez que vamos a resolver algo sacamos el pasado, solo agobiamos la conversación, acabamos echándole toda la culpa al otro. ¿Y en qué va a acabar eso? En no resolver absolutamente nada. Si esos trapos viejos existen, habrá más adelante un espacio para hablar sobre eso. Tratar de perdonar en lugar de traer a colación resentimientos del pasado. Sabemos que eso es difícil de hacer porque los tenemos perfectamente numerados, especialmente cuando el problema tiene una larga historia que la has venido guardando. La parte importantísima aquí es perdonar y pedir perdón sabiendo que es una de las experiencias que alguna vez, como lo dije al principio del programa, todos tenemos que vivir. Y especialmente más en el territorio del amor de pareja. Perdón y amor, y esta es una de las frases que más me gusta cómo las usa Tere, son experiencias que se tejen. Y aquí siempre surge la pregunta, ¿de verdad se puede perdonar? Y aparece una frase que seguramente han escuchado, incluso la han dicho: puedo perdonar, pero no olvidar. Sin embargo, en la vida real ocurre más bien lo contrario. Olvidamos, pero no perdonamos. Y van a ver por qué. Yo perdono, pero no olvido. Esa es la frase que con mucha frecuencia escuchamos. Fíjense que
Si llevamos a cabo nuevas acciones y nuevas experiencias que nos pongan en otro lugar como pareja, vamos a poder crear otra historia de lo sucedido y se van a disminuir los resentimientos. Se acomodan de otra manera y a veces incluso podemos pasar por temporadas muy largas en donde ya no nos acordamos. ¿Cuántas veces no te han pasado situaciones en las que cuando alguien te viene a plantear algo dices, uy, ya ni me acordaba de eso, sí es cierto? Eso mismo puede pasar al interior de una pareja. Y esto no en el sentido de no recordarlos, sino de que ya no interfieran en tu relación. Sin atacar ninguna religión, con frecuencia el perdón tiene un eco de cristiana de bondad y deber ser que no nos sirven. A veces se plantea como exigencia sobrehumana, pero la verdad es que todos somos humanos. Podemos pensar que algo que ayuda a perdonar es tener alguna explicación de lo que pasó. Y sí, la verdad es que muchas veces o muchas cosas tienen una explicación, lo cual puede modificar lo que sentimos en relación a los hechos. Cuando escuchamos al otro de manera genuina, con una dispuesta manera de creer que lo que el otro nos dice es lo que le pasó en verdad en ese momento, en lugar de salir con el típico, claro que no, lo que pasa es que me quieres ver la cara, porque yo sé perfectamente que sí lo tenías en cuenta. Pero cuando dejamos de lado eso y en realidad le creemos al otro que lo que nos está explicando es serio y en serio, podemos llegar a creer que eso que nos está planteando es lo que en ese momento, en su manera de vivirlo, fue cierto. Por ejemplo, Tere Díaz dice que en los actos de terrorismo masivo o de genocidio sistemático se suele encontrar un delirio de obediencia ciega e irreflexiva y que esto explica algo, pero que claramente es insuficiente. Y que aún habiendo explicaciones, que no siempre las hay porque somos seres muy contradictorios, el perdón se vuelve necesario y útil para decir, aquello que hiciste ya no influye ni en mi vida, ni en el modo de relacionarme contigo. Ya no sirve, ya no está vigente en mí para relacionarme contigo. Y cuando podemos llegar a ese lugar, ya estamos creando una interacción distinta. Pero llegar a decir esto y decirlo de verdad no es ni fácil ni rápido. Lleva su tiempo y a veces, sobre todo cuando las ofensas fueron fuertes, uno dice muy rápido, no importa, te perdono. Pero luego en las discusiones futuras nos damos cuenta que eso no fue así. ¿A qué vamos con esto? El perdón llega a su tiempo, no antes ni después. Muy pronto es una manera muy frívola de decirlo. Muy tarde ya no sirve. Por eso se dice que el perdón es un proceso. Si bien en cada caso perdonar se va a verbalizar de forma distinta, una buena afirmación del perdón podría ser: te perdono, aquello que pasó ya no me influye, pero como consecuencia de aquello, estás en un segundo nivel de confianza. No sé si alguna vez estarás en el primero, pero por ahora voy a mantener unas ciertas medidas de precaución que van a ser evidentes para ti. Aunque también te aseguro que responderé a lo que hagas ahora y no a lo que hiciste entonces. Y si noto algún prejuicio respecto a ti, te lo voy a hacer notar para poder debatirlo.
¿Se fijan todo lo que está implicado en esta idea? ¿Okay? Te comprometes a que lo que pasó ya no va a influir en tu comportamiento, pero que ya no tendrás el mismo nivel de confianza que tuviste hasta el día en el que se cometió esa falta. Pero que hay un compromiso por mi persona, por mi cuidado, de tomar medidas de precaución y que las vas a notar. Porque no me puedo dejar como antes, en una confianza ciega, y que voy a tratar de responder hoy a lo que vayas presentando. Pero por lo que estás haciendo hoy, no por lo que hiciste antes. Pero si me viene una idea que me boicotea, sí te la voy a decir y vamos a platicar sobre ella. Esto nos acomoda a los dos en un lugar diferente. Y a lo mejor va a tener que hacer algo que no puede quedar solo en palabras, va a tener que ser algo que vamos a tener que trabajar y que trabajar en conjunto. Si nos quedamos con esto que hemos hablado en el programa, el perdón es un proceso que se inicia con una acción concreta que va a intentar solucionar la situación siempre y cuando se base en la intención consciente y explícita de reparar por parte de ambos. El perdón funciona como algo que empieza con un poco y que se va a ir incrementando a sí mismo. Es un acto liberador, pero de ambas partes. Así es que es importante tomarlo en cuenta. No es un proceso corto, es un proceso largo, pero que no pone al que falló a merced del otro, pero que tienen que trabajar ambos. Y bueno, con esto me despido. Es un tema que seguiremos tratando en otros programas, pero que espero que hoy haya dado un poquito la pauta de lo que es posible hacer. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Audiocentro.